Bueno, buenas noches a todos. Estoy muy feliz de poder tener esta sesión de Entérate con Proyecta, hoy especialmente porque vamos a hablar de un tema muy especial que es la reorganización para empresas, ley 1116 de 2006, y aquí en compañía del doctor Nelson Moreno, quien es contador, egresado de la Universidad de Inca, tiene más o menos 13 años de experiencia profesional y digamos que ha estado en 60 procesos de liquidación judicial, 40 de reorganización y 10 de interventoría. O sea, básicamente estamos con alguien que sabe del tema. Entonces, Doc, te saludamos, te agradecemos mucho tu presencia aquí. También es importante manifestar que él es parte de nuestro equipo de trabajo, es una pieza muy importante, es el director para el área contable y financiera. Entonces, hoy vamos a hablar de algo que nos apasiona muchísimo y que creo que puede generar mucha claridad sobre la posibilidad que tengan las empresas de tener un salvavidas cuando tengan pues un nivel de endeudamiento que así lo amerite. Doctor Nelson, bienvenido, muy buenas noches. Doctora Adriana, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos los asistentes. Mi nombre es Nelson Moreno, como ya lo anotó la doctora Adriana, soy contador público, egresado de la Universidad Inca de Colombia en el año 2010. Ejerciendo en el tema contable, pues ya llevo un tiempito más largo, sin embargo, con el tema del régimen de insolvencia, ejerzo desde hace aproximadamente 11 o 12 años. Y pues a punta de experiencia se ha logrado lo que en este momento se proyecta para la sociedad. Listo, Doc. Entonces ya entrando en materia, lo primero sería hablar como, finalmente nosotros estamos diciendo, bueno, que la ley de reorganización empresarial, pero ¿qué es esa ley? ¿Qué es lo que nos permite ese instrumento jurídico? Bueno, en el tema del instrumento jurídico como tal, pues tenemos que remontarnos a lo que es la Ley 1116 de 2006 y el decreto 772 de 2020, que para efectos de lo suscitado en el tiempo de pandemia, pues hubo la necesidad implícita de modificar el estatuto de insolvencia para hacerlo más asequible a las empresas que efectivamente entraban en algún tipo de crisis por efecto de la pandemia. Entonces, el régimen de insolvencia lo que permite actualmente es la protección y la recuperación de las empresas, la protección del crédito de los acreedores y la unidad empresarial como tal. En términos castizos, pues la insolvencia, el proceso de insolvencia es una segunda oportunidad para las empresas. Es brindarle un instrumento legal para que puedan surtir sus obligaciones y surgir empresarialmente hablando. Listo. Habiendo dicho eso, vamos a decir, bueno, ya tenemos una empresa que tiene un endeudamiento importante y que quizás está viendo un poquito ahorcado para generar la atención de esos créditos, que adicionalmente, pues esa empresa tiene que velar porque se puedan cubrir las operaciones o los gastos necesarios para que ella pueda seguir funcionando. Entonces, digamos que en principio estaría primero lo que requiero para poder funcionar y luego la atención de los créditos, porque de lo contrario no tendría forma de producir para pagar esos créditos. Entonces, hay un salvavidas legal que es esta ley 1116, pero que necesita de alguna manera para que las empresas se puedan acoger el cumplimiento de unos requisitos. ¿Cuáles serían, digamos, esos requisitos que tendríamos que tener presentes para poder presentar la solicitud y ser admitidos en este procedimiento? Ok, bueno, como la intención de esta reunión pues es hacerlo más clara la intervención, pues esto está regulado en el artículo 13 de la ley 1116. Y existen unos requisitos que se deben tener en cuenta para la admisión. Lógicamente, pues eh, ya de manera implícita, pues está la crisis empresarial, ¿sí?
en ese sentido, en el artículo 13 de la ley 1116 están los requisitos y esos requisitos recaen sobre la presentación de estados financieros de los 3 últimos periodos terminados para la sociedad, igualmente los estados financieros con el último periodo de corte que se tenga para efectos parciales de cambio de mes, la memoria explicativa, en donde se explique las causas que llevaron a la empresa a una situación de insolvencia, un flujo para atender las acreencias de la sociedad. Se debe estructurar un plan de negocios para que efectivamente sustente el flujo de caja. Y ya en la parte técnica de la presentación de la solicitud, se deben presentar los proyectos de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto, esto con sustento en el artículo 31 de la ley 1116 y lo concerniente en el Código de Procedimiento Civil. Correcto. Con relación a la graduación o al proyecto de graduación, digamos que, como hemos hablado aquí en este canal un montón sobre la ley de insolvencia persona natural, quiero como permitirme dar una explicación, y es que para este tipo de procedimiento especial dirigido a las empresas, también existe un orden de atención de los créditos que está dado por la naturaleza del crédito. Entonces se generarán pagos o sea, digamos, en primer turno de pagos a unos créditos dependiendo de su naturaleza, y de manera posterior en los órdenes que se encuentren dentro, digamos, de los créditos o de los pasivos de la empresa particularmente. Entonces, un poquito en relación con la insolvencia de persona natural, no se atienden todos los créditos al mismo tiempo, y eso permite de alguna manera un respiro que se le da a la empresa para que pueda atenderlos de manera programada y no todos al mismo tiempo, como sucedería en una situación de normalidad. Digamos que si no estamos en un procedimiento concursal, tendríamos que atender todos los créditos al momento de su exigibilidad. Aquí lo hacemos en el orden que la ley establece, y eso de alguna forma es lo que permite que finalmente la empresa pueda generar la atención de los mismos. En ese sentido, ya estamos diciendo, bueno, para podernos acoger, se acogen las empresas, tienen que tener unos requisitos que la ley establece. El doctor Nelson fue muy claro en la presentación y cuáles son los requisitos que la ley exige, pero ¿quién no se, pues, si soy una empresa y tengo endeudamiento, pero ¿cómo no podría yo acogerme? O sea, ¿cómo estaría yo en incumplimiento de ese requisito y no tendría la posibilidad de acogerme a este régimen especial? ¿Qué condición imposibilitaría llegar a esa admisión? Ok, bueno, lo primero que hay que diferenciar en ese sentido es las empresas que efectivamente están cobijadas con este beneficio legal y las que efectivamente no se incluyen en esta ley. En primer lugar, las admitidas, pues corresponde a todas las sociedades creadas en el territorio nacional y, y que estén en crisis financiera, ¿sí? Y en segundo lugar, los inadmitidos, o sea, los que no son cobijados por la ley, que corresponde a empresas ya de carácter territorial, las EPS, incluso las alcaldías, los municipios, esos no estarían cobijados en la 1116. En el antiguo régimen de insolvencia que regía para ese entonces era la ley 550. En la ley 550 sí efectivamente tenía el cobijo de todas las organizaciones, sociedades, sin diferenciar la composición de su capital o si era una entidad territorial o no. Incluso Ya, en la actualidad hay muchas, digamos, entidades gubernamentales, o sea, gobernaciones, alcaldías que se encuentran todavía en la ejecución de los acuerdos que se lograron a través de la ley 550. O sea, todavía hay procesos o, digamos, la atención de este tipo de créditos, como a título de chisme.
Ok, pero todavía tenemos vigentes, digamos, algunos acuerdos. La ley no está vigente, pero los resultados de esa ley, en los acuerdos que se lograron, están en ejecución en este momento para algunas entidades territoriales, como lo dice el doctor Nelson. exactamente. Aquí cualquier sociedad comercial constituida en el territorio nacional aplica para la ley. E igualmente las personas naturales comerciantes. Digamos que para las personas naturales no comerciantes hay como una variación con el tema de la legislación, pero finalmente el procedimiento es muy similar al que se dicta en la Superintendencia de Sociedades. Ya las personas naturales no comerciantes, pues el proceso será ejecutado por un juzgado de la legislación ordinaria. Listo. Hablemos un poquito sobre la cesación de pago. O sea, decimos que, entre otras cosas, cuando damos la narrativa de la memoria explicativa de las causas que nos llevaron a la crisis o por la cual nos encontramos en cesación de pagos, pues quisiéramos hacer un poquito como de énfasis qué es el concepto de cesación de pagos. ¿Cómo sé yo cuando estoy en una condición de cesación de pago? Para saber si estoy Ok. cumpliendo con los requisitos y poder generar pues mi presentación de solicitud con éxito. Bueno, ok, el tema de cesación de pagos, como su nombre lo indica, es cuando ya la empresa o la persona natural comerciante o no comerciante incurre en la insolvencia como tal, en la ausencia de capacidad financiera para cubrir sus obligaciones. Y para efectos de la ley, esta incapacidad para realizar sus pagos normales eh, se enmarque en 90 o más de 90 días. Lógicamente esto debe ser sustentado con la prueba que efectivamente dé cuenta de, de, la, de que estoy colgado en los pagos. Sí. Sí. Entonces, en síntesis, es la incapacidad para pagar, bien sea ya, probada o en su defecto que haya una posible cesación de pagos de acuerdo a los flujos de la sociedad. Que yo digo en algún momento, en 3 meses me reviento. O sea, digamos que yo ya sé, soy tan organizado en el sentido que yo ya sé cómo, cuánta plata está destinada a entrarme, cuánta plata estaría destinada a salir por la atención de las operaciones que yo debo tener y que si las cosas continúan como está, pues básicamente en este momento no estoy en cesación de pagos. Decimos, la cesación de pago es el no pago del crédito por más de 90 días, o sea, por 90 días o más. No he pagado, hace 90 días que no te pago, hace 90 días Sí, no te puedo pagar. Hay otra condición que sería, listo, no estoy en cesación de pago, pero evidencio que voy a entrar en cesación de pago. O sea, yo soy el profesional, yo ejecuto la actividad, yo conozco mi empresa, conozco mis gastos, conozco todo, mi nómina, todo, conozco los créditos a los que me he comprometido y como veo la cosa, pues entiendo que en los próximos días voy a entrar en cesación de pago y voy a tener lo que el doctor Nelson denomina esa incapacidad de pago, que en términos técnicos se dice incapacidad de pago inminente, ¿o no, doctor Nelson? tal cual, así es. Eh, Eso efectivamente se determina con los presupuestos, el flujo de caja y las situaciones anómalas que puede enfrentar una sociedad. Conozco de sociedades que se han ido completamente a liquidación por efecto de una sanción de la DIAN. A veces las sanciones de la DIAN resultan ser casi que ilógicas. Cuando, no sé, se me ocurre en este momento una sanción por medios magnéticos. Hay sanciones que efectivamente están completamente fuera de la proyección normal de una sociedad. O incluso
el fracaso de un cliente. En ocasiones las empresas centran su capacidad productiva y de ventas en una sola sociedad y esta sociedad fracasa. Son situaciones que, digamos, son inherentes al ejercicio empresarial, pero no están contempladas en el ejercicio normal. Estas, en cualquier momento una sanción o la liquidación de mi cliente principal puede llevarme a un proceso de insolvencia inmediatamente y ahí es donde se da la incapacidad inminente para realizar el pago de las obligaciones. O justo pensando un poquito a nivel de historia, que afortunadamente ya salimos de esta crisis por COVID, pero también dentro del contexto que mencionaba, bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ahí Lo que vamos. pasa es que en este momento, y es algo que, digamos, se proyectaba desde hace ya 3 años, hace 3 años inició la pandemia. Y digamos que efectivamente hay empresas que sintieron un golpe en sus finanzas, otras que efectivamente fueron prácticamente eliminadas del mercado Sí, o sea, por efecto del ejercicio, el objeto social que desarrollaban. Pero en este momento es cuando se sienten los coletazos de esa situación. Incluso conozco empresas que en este momento están entrando a insolvencia, incluso con más frecuencia que con la que se experimentó la pandemia. Estas empresas se cobijaron con los beneficios del tema de los intereses para los bancos, y yo le pago intereses nada más y no sé qué, y en este momento tienen una crisis tenaz por el tema del coletazo que efectivamente está provocando la pandemia. El es que coletazo es aún más tenaz. de hecho el golpe fue para todos, a todos nos golpeó, o sea, a todos nos golpeó, indiscutiblemente a todos nos golpeó. Yo no creo que exista algún ciudadano que no haya tenido el efecto, y no estoy hablando de los efectos de bienestar y de salud mental, hablo de los efectos económicos. A todos nos golpeó de alguna forma, así sea a través de un familiar que tenía un contrato con una empresa o que era justamente ese empresario, pero a todos nos golpeó. Y en atención a esto, habían, digamos, algunos decretos especiales para estos momentos de crisis que tuvieron una vigencia por 2 años, porque justamente pues se entendió, digamos que a nivel nacional se entendió que teníamos que atender los efectos económicos que nos iba a dejar el COVID. Como lo dice el doctor Nelson, a la fecha todavía se están dando dentro de la memoria explicativa de las causas del por qué la empresa está en insolvencia, que justamente obedeció o a la imposibilidad de atender los créditos con ocasión al COVID o a la imposibilidad de ejecutar el objeto social por un periodo determinado. Entonces, digamos que pasó, fue algo bastante fuerte. Yo quiero pensar que ya estamos saliendo de eso, pero es verdad, todavía tenemos los efectos ahí y seguramente en Ahí, el largo plazo ahí todavía sí, veremos que esa sea una de las causas para... lamento ser el pesimista y el tóxico en la relación, pero creería que todavía faltan bastantes empresas para que se sienta ese coletazo, se siga sintiendo el coletazo de la pandemia. O ese coletazo pues termine en la erradicación de la solicitud, bien sea de insolvencia o en su Claro, defecto, es un alivio, de es un una... alivio, es un alivio para las sociedades este tema de la reorganización. Sí. Diciendo que es un alivio, entonces vamos, pero lo que más nos gusta y es, bueno, ¿cuáles son los beneficios de acogerme en este procedimiento de reorganización empresarial? ¿Cómo me alivia? ¿Cómo es ese salvavidas en el que yo me voy a montar y voy a empezar a andar con la intención de salvar de alguna manera la posibilidad de tener este negocio y de continuar con mi empresa? Bueno, sin entrar a profundidad en todos los beneficios que tiene la ley, el primer beneficio pues es que efectivamente la ley me brinda un espacio para poder operar y recuperarme. Es decir, tengo mi empresa
con, no sé, 2.000 millones de pesos de acreencias. Esas acreencias y esas obligaciones que se causaron con anterioridad al inicio del proceso de reorganización quedan de alguna manera congeladas y están supeditadas a las condiciones que se pacten en el acuerdo de reorganización. En ese sentido, la ley permite, si mal no estoy, no recuerdo con certeza, hasta 10 años para la recuperación de una empresa, ¿sí? Es decir, yo puedo congelar mi pasivo. En promedio, yo hablaría de alrededor de 6 o 7 años, aunque el acuerdo se puede pactar a 10 años, pero pues hay que tener en cuenta que dentro del proceso se puede solicitar un periodo de gracia. En el periodo de gracia, efectivamente, pues no existe la obligatoriedad para el concursado, para el reorganizado, de pagar un centavo de ese pasivo congelado. Y ya con la proyección que se ejecute, pues se irá pagando gradualmente, teniendo en cuenta igualmente la prelación y la igualdad de clases, ¿sí? Ese sería el primer beneficio, digamos, que salta a la vista en ese sentido. Otro beneficio que se puede tener en cuenta es cuando las sociedades están agobiadas por procesos ejecutivos en la justicia ordinaria. Esos procesos ejecutivos pasan a órdenes de la superintendencia de sociedades o en su defecto del juzgado que actúe como juez del concurso. Y todas las medidas cautelares que se hayan decretado en el Ejecutivo igualmente pasan a órdenes del juez del concurso y a favor de la empresa concursada, ¿sí? Igualmente, esos recursos que fueron embargados o los bienes que efectivamente fueron embargados pasan nuevamente a beneficio de la sociedad en reorganización para que tenga músculo financiero y de esa manera poder operar, ¿sí? Eh, en el decreto 772 de 2020 incluso, la ley reza que esas medidas cautelares que se dictaron en procesos ejecutivos se deben poner a órdenes de la super y que por ministerio de la ley pasan inmediatamente al concursado. Sería un segundo beneficio. Aunque actualmente en un tercer lugar, aunque actualmente no opera el tema de la renta presuntiva, actualmente la renta presuntiva es cero, pero para efectos de la admisión en el proceso de reorganización empresarial, la renta presuntiva se elimina por 3 años. No, la sociedad está exenta de realizar ese cálculo de la renta presuntiva. Creería que en síntesis esos son los beneficios más grandes para una empresa en reorganización. Eso es, digamos, una vez estamos admitidos al procedimiento de reorganización. Ahora Así es. hablemos de un escenario inclusive mucho más bonito, y es, ya fui admitida al procedimiento y resultado de este procedimiento se logró el acuerdo de pago. Entonces, ¿cuáles serían pues los efectos que tiene el lograr ese acuerdo de pago para la empresa que lo obtuvo? Bueno, siguiendo la misma línea de los procesos ejecutivos, el primer efecto que tiene la admisión a la reorganización es que las acciones que se adelanten en la justicia ordinaria pues cesan inmediatamente. Ya cualquier acto, cualquier mandato
o cualquier mandamiento que se surta en la justicia ordinaria, pues goza de ineficacia por efecto del inicio del proceso de reorganización. Igualmente, pues, de acuerdo a las características que se pacten en el acuerdo, pues se gozará también de un proceso de gracia, ¿sí? E incluso para efectos de la graduación y calificación de los créditos, que en términos castizos y más terrenales, es el reconocimiento de mis deudas, decir, sí señor, yo debo tanto a tales personas o a tales sociedades. El, el reconocimiento de esas acreencias se da solo, única y exclusivamente sobre el capital que se haya generado. Aquí no hay lugar a reconocimiento de intereses, y los intereses pues se dan como, para efectos del proceso de reorganización, se dan como informativos para efectos a efectos técnicos de los proyectos de graduación y calificación de créditos, se dan como de carácter informativo. Sin embargo, pues dentro del acuerdo que se pacte, pues se tendrá en cuenta el pago de unos intereses que serán pactados con los acreedores y que regirán para la universalidad del pasivo que efectivamente se haya determinado en el proceso de reorganización. Nos están preguntando las personas que se conecten si lo que pasó con Justo y Bueno fue justo un proceso de reorganización, y nos dicen incluso, bueno, si fue un proceso de reorganización, que ya no los vemos, cerraron, ¿qué pasó con ellos? Ok, más o menos conozco el tema de Justo y Bueno. E inicialmente, pues ellos lo que esbozaban dentro de su planeación financiera era un proceso de reorganización. Lógicamente, pues para Justo y Bueno, pues la admisión al proceso de reorganización pues le es completamente benéfica. Sin embargo, para los acreedores pues no queda el mismo sabor de boca, porque va a ser admitido a un proceso de reorganización y ese proceso de reorganización estará supeditado a las condiciones que efectivamente se pacten en el acuerdo. Ellos, hasta donde tengo entendido, que incluso las audiencias de Justo y Bueno, pues fueron enriquecedoras ya para efectos académicos. Ellos esperaban una capitalización de unos inversionistas chinos, si mal no estoy, pero esa situación nunca se dio. Y para el momento que ocurrió esa situación, pues eh, la, la sociedad, la firma Justo y Bueno, se queda sin viabilidad, porque digamos que todo el escenario que se había montado para efectos de la reorganización estaba basado en esa inversión que era muy importante de los inversionistas del exterior. Entonces, al caerse esa posibilidad de revitalizar las finanzas de la sociedad, pues se queda sin piso la proyección que efectivamente tenían. Y ahí es cuando la Superintendencia de Sociedades procede a, a, a decretar la liquidación judicial de Justo y Bueno. Incluso con posterioridad y ya dentro del proceso de liquidación judicial, se quería echar mano de lo conceptuado en el artículo 66 de la 1116, y que dice que dentro del proceso de la liquidación se puede realizar una reorganización. Sobre todo los trabajadores e incluso los arrendadores de los locales, digamos que coadyuvaron esa solicitud. Pero pues no salió a flote porque, lo, lo reitero, la sociedad se quedó sin piso para
para poder cumplir las metas que habían trazado inicialmente. Y pues justo y bueno, liquidación. Claro, y es que justo aquí, digamos que me es importante como hacer dos cuñitas, y una es, bueno, el anhelo, ¿no? Yo de trabajador de una empresa como esas, ¿cuántos trabajadores no puede tener? O sea, el efecto que puede tener a nivel de generación de empleo es importante, y justamente esa es una de las razones por las cuales existe esta ley, y es que se entiende que las empresas pues son generadoras de empleo y eso tiene un impacto evidentemente positivo en nuestra sociedad. Entonces, bueno, por ese lado, pues es una situación dolorosa. Sin embargo, es también muy importante tener en cuenta que las proyecciones que se hagan para los acuerdos de pago en cualquier régimen concursal tienen que ser condiciones que tengan un elemento de probabilidad y de certeza, porque finalmente debe generarse como que ese compromiso de pago sea posible y sea sostenible en el tiempo. Entonces, como lo dice el doctor Nelson, sin ese piso financiero, sin un cimiento, pues digamos que esa proyección básicamente es unas manifestaciones hechas en papel que no, pues, no se van a generar a nivel de vida real, por decirlo así. Entonces, por eso es tan importante que esa construcción del acuerdo se haga de manera consciente y basado, pues, desde un análisis contable sobre cómo es que está la sociedad y qué es lo que la sociedad eventualmente puede llegar a tener o no, puede llegar a lograr o no. Entonces, porque de lo contrario, pues se hace un estudio por parte del juez del concurso y se entiende, hombre, no vivimos de ilusiones, ¿no? Entonces hay que hacerlo en elementos de certeza. Entonces, digamos, señor. Tú estás tocando un aspecto supremamente importante y es el estudio contable y financiero. Dentro de un proceso de reorganización, la parte contable y financiera se convierte en la columna vertebral del Oh, proceso. Dentro de los requisitos, pues digamos que se esbozaron a grandes rasgos en el inicio de esta sesión. Está la presentación de los estados financieros y los proyectos de graduación y calificación de créditos y todas esas cositas, pero eso encierra un fondo y es tener mi contabilidad bien estructurada. Porque finalmente la contabilidad se va a convertir en la materia prima para ser admitido en un proceso de reorganización. Si yo presento inconsistencias, si yo no tengo presentada razonablemente mi contabilidad, si efectivamente la gestión contable y financiera es deficiente, pues yo nunca voy a ser admitido en un proceso de reorganización, porque de ahí sale la materia para poder sustentar un proceso de reorganización, una solicitud, la admisión, el flujo. Si no tengo claridad y no soy juicioso con mi contabilidad, difícilmente se podrá dar esa situación de una admisión al proceso de insolvencia. y así como a título de chisme, pues como nosotros sabemos del asunto acompañando a los deudores, pues las personas que acompañan a los acreedores también están muy familiarizadas con este tipo de procedimientos, también tienen desde su equipo de trabajo una persona espectra que va a revisar el tema contable, y ellos de manera muy acuciosa hacen una revisión a esa contabilidad para que cumpla con lo que legalmente se exige, digamos, en las condiciones técnicas de la contabilidad, y dos, como lo dice el doctor Nelson, pues sean contabilidades que no presenten inconsistencias en lo que se está diciendo, lo que se está diciendo de alguna manera en la presentación de la solicitud, con lo que se está diciendo desde el tema contable, con la contabilidad que se lleva en los periodos anteriores. Entonces, es muy importante que seamos juiciosos con nuestra contabilidad. Doc, es importante que dejemos claridad cuáles son los créditos que entrarían en ese acuerdo de pago y qué pasaría con los créditos que se causen con posterioridad a la admisión del procedimiento. Bueno, esas son como dos preguntas. La primera, pues, los créditos que efectivamente son admitidos que son créditos reorganizables, pues son todos, a excepción
de los, de las acreencias que están enmarcadas en el artículo 32 de la ley 1429. Esos créditos se refieren a las acreencias de seguridad social y retenciones en la fuente. Las retenciones en la fuente, bien sean fuente, ICA o digamos algún tipo de retención diferente que se practique en municipios o a nivel nacional, esas acreencias no son reorganizables y deben ser honradas en su pago hasta antes de la aprobación del acuerdo. Eso quiere decir que ni aportes a salud, ni a pensión, ni las retenciones en la fuente de las que estamos hablando en este momento entran como pasivos reorganizables. Y la segunda parte, ¿me la recuerdas? Me perdí. Sí, ya te la recuerdo porque antes quiero hacerte una pregunta. Estos que son no reorganizables, estamos diciendo, mira, antes de la confirmación del acuerdo tú tienes que atenderlos, ¿correcto? ¿Qué posibilidades tiene la empresa, digamos, de generar un acuerdo de pago para la atención de esos créditos? O sea, decir, hombre, no te los puedo pagar todo de una porque es que no puedo, estoy en una situación de crisis, pero dame un chancecito y más bien yo me comprometo a generar el pago desde mi realidad de esta manera y con eso lograr un acuerdo de pago. Bueno, dentro de lo conceptuado en la ley, se dice que o pago antes eso del acuerdo o presento un acuerdo de pago ya celebrado con la entidad, bien sea la DIAN, por pensiones, Famisanar, no sé, si efectivamente se debe presentar o el pago o un acuerdo de pago. Y pues la ejecución se dará durante el acuerdo. Lógicamente, ese acuerdo de pago debe ser socializado con la superintendencia de sociedades o el juez del concurso y se debe suplir dentro de la ejecución de ese acuerdo de pago, que es completamente diferente al Al acuerdo acuerdo de reorganización. que básicamente es una negociación directa con ese acreedor que su pasivo es no reorganizable. O sea, es Tal cual. convencer, digamos, aquí habíamos dicho a Famisanar, por ejemplo. Entonces, convencerlos a ellos, logro el acuerdo y voy y lo presento y con eso ya tengo el cumplimiento de la atención de los créditos para que se me confirme, ahora sí, el acuerdo de reorganización. La otra pregunta de la mixta que te había hecho era, ¿qué ocurre con los créditos posteriores? O sea, ya hablamos Ok. cuáles están, cuáles son reorganizables, cuáles voy a atender a través del acuerdo de reorganización, pero ¿qué pasa si en la duración de la ejecución de ese acuerdo de reorganización se van causando otros créditos que no estaban dentro del acuerdo? ¿Qué pasa con esos créditos? Bueno, ok. Ahí, respondiendo a tu pregunta, se debe trazar una línea de tiempo. Y la línea de tiempo está dividida en dos partes para efectos de la reorganización. Esto que quede claro porque para la liquidación pues opera, se debe adicionar digamos que otra era para poder trazar esa línea de tiempo. Entonces la línea de tiempo está, el punto central es la admisión al proceso de reorganización. Hacia atrás de esa fecha son pasivos reorganizables o en su defecto de los que trata el artículo 32 de la 1429 y que se deben suplir antes de la aprobación del acuerdo. Con posterioridad a la admisión a la reorganización de la sociedad, esos costos y gastos que se generen durante el ejercicio normal de la sociedad reciben el nombre de gastos de administración. Los gastos de administración están conceptuados en el artículo 71 de la ley 1116. Y estos gastos de administración deben ser suplidos en los términos y condiciones con los que se haya negociado.
¿Qué quiere decir ese término de términos y condiciones? Que yo puedo negociar con un acreedor un pago a 90 días. Eso quiere decir que ese gasto de administración lo puedo pagar a los 90 días. No inmediatamente se haya generado, sino en las condiciones normales en que se haya pactado el negocio. La nómina, igualmente, habrán, digamos que plazos razonables. Si yo tengo una factura de 90 días, pues yo no puedo alegar que no me han pagado mi gasto de administración a los 2 días Claro, de es exigible. haberse hecho exigible. Claro. Digamos que en un plazo razonable se deben cubrir esos gastos de administración, pero pues se tiene que cumplir. ¿Cuál es la consecuencia del no cumplimiento de esos pagos, de esos gastos de administración? Suena un poquito raro, pero los gastos de administración son todas las erogaciones de efectivo que tenga la sociedad posterior al inicio del proceso de reorganización. Las consecuencias del no pago de esos gastos de administración se reducen a la conclusión de liquidación judicial. Puede ser causal o óbice ¿para qué? Para determinar que la sociedad efectivamente no es viable, no está desarrollando su objeto social de la manera en que efectivamente se había vislumbrado y simplemente no tiene la capacidad para cubrir sus gastos de administración, incluso cuando ya se le brindó un beneficio, que era congelar los pasivos anteriores al inicio del proceso de reorganización. La consecuencia, liquidación judicial. Y ese Pues, acreedor, lógicamente esto se tiene que poner en conocimiento del juez del concurso y puede ser por parte de los mismos acreedores o incluso hay casos en que la misma sociedad reconoce, señor juez, no yo no puedo. soy capaz de ejecutar este acuerdo, no tengo la capacidad en este momento para cubrir mis obligaciones post reorganización y se solicita la liquidación judicial, que lógicamente pues para el caso en concreto pues lo ideal es hacer un trabajo muy juicioso en las proyecciones y llevar a la recuperación y la protección del empleo. Recuperación del empleo, recuperación de la empresa, del sector empresarial y de la protección del empleo. Finalmente las empresas son dadores de empleo. Ese acreedor que tiene un crédito POS podría generar una demanda ejecutiva por ese crédito, por fuera del concurso. Sí, sí, Listo. completamente sí. Nos están haciendo acá una preguntita. Yo creo que alguien tiene un crédito POS. Entonces, sí. También nos preguntan, ¿cuántas veces se puede reorganizar una empresa en la vida? Las que quieran. Siempre y cuando cumpla su acuerdo. Exacto. Digamos, voy a poner un ejemplo muy loco. Bavaria creo que tiene como 100 años, si mal no estoy. O bueno, digamos que no llegue a los 100 años, pero sí tiene una trayectoria bastante amplia, ¿sí? Y resulta que entró a un proceso de reorganización. Pues Doc, yo aquí chismosí en Google, estas son las maravillas del Internet. Nos dice que fue fundada en 1889. Sí tiene más de 100 años. Sí. Entonces, digamos que el régimen de insolvencia, lo vuelvo a decir, voy a poner un ejemplo loco, que efectivamente el régimen de insolvencia opera desde 1900, Uh-huh. ¿sí? Entonces, ellos tuvieron, de manera hipotética lo estoy diciendo, ellos, hubo la primera crisis en 1910 y entraron a un proceso de reorganización. A 10 años cubrieron sus pasivos, lograron mantenerse, lograron su actividad comercial y la viabilidad económica de la sociedad. Y resulta que en 1920
Ya con el acuerdo ejecutado, ya se terminó el acuerdo, no hay problema, se pagaron todos los pasivos. En 10 años posteriores a esa situación, vuelve a entrar en una crisis porque resulta que no les vendieron malta o se les rompieron todos los envases. Había escasez, sí. Sí. Y existe la posibilidad de que vuelva a solicitar una insolvencia, una nueva admisión al proceso de reorganización. Conclusión, tú puedes pedir las reorganizaciones que quieras, siempre y cuando las cumplas. Si no cumples el primer acuerdo, pues simplemente vas a ser admitido una única y exclusiva ocasión a un acuerdo de reorganización. Porque simplemente si, tu, si tu acuerdo fracasa, pues te vas a liquidación y ya. ¿Qué ocurre en los casos en que las empresas tienen codeudores? Es muy habitual que los socios o el representante legal sean codeudores con su propio patrimonio, su patrimonio personal, de los créditos de la empresa. Es súper habitual, las entidades financieras lo piden, que esté ese respaldo, se hace también un estudio de esas personas y los dos son codeudores. Nosotros ya hemos hablado que los codeudores responden en idénticas condiciones sobre las responsabilidades del crédito. ¿Qué ocurre en esos casos si la empresa tiene estos codeudores y entra en reorganización? Ok, bueno, codeudores, avalistas. Lo que tú dices es completamente cierto. En la mayoría de sociedades, los codeudores tienen una responsabilidad solidaria. Eh, También en su mayoría, esos codeudores o avalistas, eh, los socios y sobre todo los representantes legales incurren en este tipo de responsabilidades. Y efectivamente, en el momento en que una sociedad entra en reorganización, eh, pues cesa el proceso ejecutivo, digamos que potencialmente se pueda dar en razón a una obligación que esté demandada. En ese momento, la entidad demandante puede continuar el proceso en contra de esos codeudores o avalistas. ¿Sí? Ya digamos que no puede perseguir a la sociedad por efectos del proceso de reorganización, pero sí puede perseguir a estos codeudores y avalistas. Porque no se encuentra en reorganización. Caso distinto es que esa persona también entre en un concurso. Tendría que revisarse cuál sería la ley concursal que les aplicaba en sus condiciones propias. Sí, en ocasiones, cuando existe ese tipo de vinculación del representante legal y sobre todo en las ACB, eso, cuando el representante legal generalmente es socio, el único socio o uno de los De las socios. acciones o el del 70 de las acciones, sí. Exactamente. Ocurre que el, el representante legal o socio igualmente recurre a un proceso de insolvencia. Eso ya obedece a un proceso coordinado y tanto la sociedad como la persona natural, lógicamente teniendo en cuenta lo que tú ya nombraste, el régimen que le cobije, puede entrar en un proceso de insolvencia. Para efectos de super sociedades, se presenta con frecuencia esa situación en la que tanto la sociedad como la persona natural están en el proceso y los procesos son coordinados. Es muy habitual, es que casi que tienen créditos ahí idénticos. Sí, digamos que ahí son procesos diferentes, pero coordinados. Uh-huh. Lo que ocurre, digamos, si yo como socio y con la esperanza y el amor que le tengo a mi empresa, generé créditos a mi empresa. O sea, hombre, yo vi a mi empresa en una situación de apuros, yo soy socio de esa empresa y pues le presté una plática con la intención de que pudiera atender, digamos, los otros créditos, por ejemplo. ¿Qué pasa en esa situación? Esa persona tiene derecho
a que ese crédito sea reconocido dentro de la reorganización o por el hecho de ser socio y de alguna manera parte de la sociedad, se entiende que nada, que no tiene la posibilidad de pedir la atención de su crédito. Bueno, ahí efectivamente si yo le presto plata a mi sociedad, soy socio y le presto a mi sociedad, yo efectivamente tengo voto y voy a ser reconocido en los proyectos de graduación y calificación de créditos, en la relación de los pasivos reorganizables de mi propia sociedad, ¿sí? Sin embargo, digamos que ahí existe una situación especial y es que este tipo de acreedores tienen una vinculación con el ente económico. Entonces, eso lógicamente se debe informar en los respectivos proyectos, decir que mi acreencia y lógicamente la creencia que está a mi favor y en contra a cargo de la sociedad se debe identificar de manera explícita que está vinculada, que hay una vinculación del socio, bien sea persona natural o persona jurídica, con el ente económico. En ese sentido, y para efectos del acuerdo, es posible que se llegue a postergar esa obligación por la vinculación. La vinculación habla del primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y ¿cómo es? Hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil. Primero civil. Tal cual. Si existe esa vinculación, los créditos para efectos de la aprobación del acuerdo y ya para, para la consecución del pago de esa creencia puede ser postergada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo pago todos los acreedores que fueron reconocidos en el universo de pasivos de la sociedad. Y cuando termine de pagarle a ellos, le pago a los vinculados. Ahí sí voy yo. Sí. Super, absolutamente claro. Bueno, creo que podríamos estar aquí un montón de tiempo hablando sobre la ley de reorganización. De hecho, nos quedaría el compromiso para atender en este mismo alcance la liquidación judicial, que también es otro escenario bastante importante. Y Doc, nos están preguntando, bueno, que nosotros estamos diciendo aquí que esta ley protege a los empleados. ¿Cómo es la manera en que la ley protege a los empleados? ¿Cómo es la manera en que esta ley protege a los empleados? Así, tal cual. Bueno, en primer lugar, y pues para efectos de ya el origen, la concepción de la ley, el génesis de la ley, pues la ley dentro de sus fundamentos, sus pilares principales, es la protección del empleo. Si yo liquido mi sociedad, pues tengo que echar a todo el mundo. Simple. Ya se acabó, si hay dinero o no, pues ya estará conforme a la situación de la empresa. Cada empresa es un mundo diferente. Nos regimos por el mismo, por la misma ley, pero pues toda empresa tiene sus chicharrones, por decirlo de alguna manera. Entonces, el primer beneficio pues es la protección del empleo. Si yo le doy continuidad a mi sociedad, lógicamente pues le puedo dar continuidad a mis empleados para que sigan trabajando conmigo y de esa manera pues un gana-gana, ¿sí? En segundo lugar, digamos que eso ya es a modo de beneficio, los laborales están incluidos dentro de la primera clase y ellos tienen prelación sobre otras deudas. O sea, se les paga primero. Sí, a ellos, digamos, si mi acuerdo es a 10 años, utilizo uno de gracia, eso quiere decir que a partir del año 2 yo le empiezo a pagar las acreencias a mis empleados. Entonces, eso habla ya del tema de la prelación de clases. Yo no puedo, pagar en contravía
a esa prelación de clases. Primero le pago a mis empleados y después lo que venga. Ya, digamos que en orden, primero mis empleados, la seguridad social, los parafiscales, perdón, los fiscales, después los parafiscales, después vienen ya en segunda clase vienen Garantías mobiliarias. los, los prendarios, que es donde están incluidas las garantías mobiliarias. En tercera clase están los hipotecarios, cuarta clase los proveedores y en quinta clase ya lo que se refiere a los quirografarios, que es todo lo que no puedo meter allá arriba, lo meto en quinta clase. Un residual, sí. Exactamente, tal cual. No, pues gracias. Gracias también a todas las personas que se conectaron. Yo creo que es un tema bastante importante. Si alguno de ustedes que está viendo este podcast está en una situación de crisis a nivel empresarial, recuerden que a través de nosotros pueden recibir la asesoría y eventualmente podrían tener los beneficios que hemos hablado aquí sobre este régimen tan maravilloso y tan especial. Les agradezco muchísimo su participación, especialmente, doctor Nelson, gracias por su tiempo y por la claridad en los conceptos. Sí, doctora Adriana, muchas Les gracias. deseo a todos una excelente noche. Muchísimas gracias. Chao, buena noche. A todos, gracias.